somos capaces de tomar decisiones para conjuntar una estrategia de todos los actores y crear una táctica. Digo que la estrategia principal es la convicción, pero la táctica, el método, el cauce, el camino, pues debe ser un acuerdo de actores en función de lo que viene. Y esto puede ser un movimiento de mayor envergadura que pueda detonar realmente la soterrada, pero existente tensión social por la forma en que la política juega a administrar los verdaderos cambios. Esto puede crecer, sobre todo entre los sectores informados de la sociedad mexicana. Pues bien, el de los medios de comunicación es hoy en día uno de los temas imprescindibles en cualquier agenda para el futuro del país. Más aún, tiene que serlo en las tareas del gobierno que está por comenzar. Y cuando hablo de gobierno, me refiero a los tres poderes, y particularmente al poder legislativo y al poder ejecutivo federal. Hay una gran incertidumbre sobre lo que puede venir. Por el arreglo político, mediático, electoral, como Enrique Peña Nieto se hizo de la presidencia de México, en donde particularmente resalta la hipoteca mercantil celebrada con Televisa, es que se ha colocado sobre el futuro de esta relación una gran incertidumbre. Incluso precisamente por ello, se advierte que a diferencia de las épocas anteriores y actual, puede sobrevenir una de mayor supeditación del poder público al poder de la televisión. Si somos capaces de distinguir dos grandes épocas en materia de medios de comunicación, la primera de subordinación de los medios al poder político y luego una segunda de colusión de intereses entre el poder político y los medios de comunicación. Un poco la inversión de dos grandes frases que ilustran este tránsito de dos épocas. La primera, en Televisa, somos soldados del PRI, somos soldados del presidente. La otra época en la que los presidentes terminaron siendo soldados de Televisa. La tercera, que puede venir de la supeditación del poder al duopolio y que plantearía más dramática esa colusión ya en términos de un presidente prácticamente como administrador o empleado de los intereses de las televisoras. Sin embargo, hay quienes dicen que precisamente por eso el nuevo gobierno deberá tomar decisiones contundentes en este tema que lo afirmen en el poder y no solo que tomen la administración del nuevo gobierno federal. En efecto, yo también creo que si Enrique Peña Nieto quiere gobernar y no solo administrar los intereses creados, el de los medios de comunicación y su relación será el tema esencial de afianzamiento político y legitimidad social, porque la reforma de medios sería el gran mensaje de modernidad política, de maduración democrática y de reconciliación nacional. Esto significaría que Peña estuviera dispuesto a romper con sus principales aliados, de hecho, en los que basó en mucho la construcción de su candidatura y luego de su presidencia. Yo creo que lo debería de hacer, porque en primer lugar ya les dio mucho dinero, y en segundo, México no puede mantener el retraso enorme en este sector, ni él mismo ser rehén o continuar siendo rehén de esos intereses duopólicos. Porque a la par de que el duopolio de la televisión goza de enorme poder, está instalada también a la par como nunca en la larga lucha por el derecho a la información, una amplia conciencia social sobre la urgente necesidad de democratizar los medios. Por supuesto, este evento, este encuentro es una prueba de ello, pero también lo he venido diciendo en algunos foros en los que me ha tocado participar, entre las bases militantes de los partidos, el nivel de inconformidad y de desacuerdo por el manejo de los medios de comunicación, por supuesto en relación con la política, pero fundamentalmente con los procesos de cambio, está muy presente como en ninguna otra época. Por supuesto que cuando hablamos de una democratización de los medios, estamos planteando una relación moderna, reglas escritas, procedimientos jurídicos ciertos, arbitraje imparcial. Una relación transparente, licitaciones honestas, fin a los privilegios fiscales, tratamientos especiales y fiscalización del gasto de comunicación. Una relación basada en un régimen de responsabilidad, con normas que obliguen a medios y autoridades frente a los ciudadanos
en acceso a la información y a la difusión de contenidos. Modernizarla, transparentarla y someterla a un régimen de responsabilidad pasa también por el indiscutible e inevitable tema de una legislación antimonopólica en dos vertientes: límites a la concentración de medios de comunicación en unas cuantas manos a partir de 4 factores: límites por audiencia, límites por frecuencias, límites por publicidad, límites por plataformas de transmisión de contenidos y, por supuesto, las reglas a la propiedad cruzada de medios, y ahí sí incluyendo incluso a los medios impresos, cuya naturaleza jurídica es distinta a los medios de comunicación electrónica. Y todo esto se traduce en una nueva ley de telecomunicaciones que abarque integralmente el fenómeno de la convergencia tecnológica, esto es, la imbricación de redes de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión. Yo creo que este es uno de los espacios fundamentales para discutir hacia dónde, cómo, con quiénes y cómo podemos articular una estrategia que una a tan distintos actores, tan disímbolos en términos de pensar, pero coincidentes en un mismo objetivo: que la democratización del país, en serio, pasa por la democratización de los medios de comunicación. Muchas gracias. Coincido con que una de las vertientes de la democratización de medios es la regulación del gasto público en la contratación de publicidad, y no solo de publicidad, de producción, y de todo el gasto que se va a comunicación social. En 7 estados del país, de los que dicen tener más o menos autonomía en términos de acceso a la información pública, en realidad son muy pocos los que tienen autonomía al órgano local, son 4, pero de los distintos esquemas que hay de acceso a la información, en 7 estados del país, el acceso a la información en materia de medios de comunicación es información reservada por resoluciones avaladas de los órganos reguladores. Yo acabo de publicar un texto sobre este tema la semana pasada, a partir del caso Chihuahua y del caso Puebla, y particularmente en el caso de Chihuahua, los criterios estrambóticos con los que el órgano garante de la información justifica que no se dé a conocer la información en materia de gasto de medios de comunicación. Ahí está uno de los grandes hoyos de la relación no democrática poder y medios en México. Ahora, el tema de la tercera cadena de televisión, como se diga, la tercera empresa, hay quienes sugieren, no, en realidad se está hablando de una tercera cadena nacional de carácter comercial, por eso se habla de una tercera, porque aunque Televisa acapara en el Distrito Federal 4 señales abiertas en la banda VHF, el canal 2, el canal 4, el 5 y el 9, realmente lo que se conoce como una red nacional en términos del conjunto de emisoras autorizadas, pues es el canal 2. Y luego, aunque también Televisión Azteca tiene 2 salidas de frecuencia abierta en el Distrito Federal, el 7 y el 13, realmente la que más o menos le llega a una red nacional es el 13. Por cierto, no hay en ningún país del mundo, en ninguno fuera de México, en donde 2 empresas de televisión acaparen el 80% de las señales abiertas en la capital de un país, que es desde donde salen las redes nacionales, sin contar que Televisión Azteca tiene además en la banda UHF usurpado el canal 40 desde hace 7 años o más, ¿no? Entonces tienen acaparada prácticamente, fuera del 11, en la banda VHF, todo lo demás es de 2 empresas, fuera del canal 11.
el canal 40 está como televisión restringida. Es un absurdo. Esa no puede ser señal restringida. Obviamente lo tiran así porque pues fue el convenio con el que se liberaron esas dos canales de televisión. Antes era el 42 y el 34 que se los habían dado, y el 40 sí es abierta, perdón, Televisa tenía el 34 y el 42 lo tenían los Vargas, pero el 40 sí es abierta, sí es señal abierta. 52, perdón, canal 52. Bueno, el país sí creo que necesita una tercera cadena nacional de televisión comercial, pero también creo que necesita muchas cadenas regionales, porque no solamente se trata de una competencia o un equilibrio en términos de competencia comercial al duopolio de la televisión, también se trata, además de competencia, de diversidad y de pluralidad. Y la diversidad lo generan medios públicos, la pluralidad lo generan cadenas regionales, sociales, privadas, y me parece que entonces es bien importante estar atentos a cómo va a venir las bases de licitación de esta tercera cadena, esta licitación de cadenas de televisión que se pretende hacer. Debo decir que a mí particularmente, por supuesto que me gustaría que habiendo dos frecuencias en cada una de las zonas de cobertura que ya se publicó, porque ya está publicado el programa de concesionamiento en el Diario Oficial de la Federación, habiéndose colocado dos frecuencias casi por zona, pues que una pudiera ser de la red nacional y otras pudieran configurar cadenas regionales, realmente también para que ahí hubiera equilibrios y para que también ahí hubiera diversidad, pluralidad. Pero la más importante cadena que tiene que hacer el Estado es la Red Nacional de Televisión Pública. El Estado mexicano tiene que hacer al Canal 22 una red nacional y al Canal 11 una red nacional. Pero es que ni siquiera eso le permiten las televisoras hacer ya al gobierno. O sea, se ha ido aumentando las repetidoras de Canal 11, pero casi de manera subrepticia, ¿no? Es más, ni se inauguran, ni se dan a conocer cuando se ponen en funcionamiento. No se vayan a enterar de que ya estamos al aire. Bueno, en realidad yo creo que podemos tener una tercera comercial, incluso una cuarta comercial, por ahí del 58% del territorio nacional, perdón, en términos de cobertura poblacional, incluso una quinta. Pero podemos tener dos muy grandes cadenas nacionales de televisión de servicio público. Y yo creo que ese también es un énfasis que hay que hacer. Más importante incluso que la tercera cadena comercial, porque pues ahorita estos dos se ponen de acuerdo y al rato los tres también se pueden poner de acuerdo, porque la lana los junta, el dinero es un articulador tremendo, ¿no? Más que eso, hay que ir por una cadena pública de televisión. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Rodrigo. Sí. Por estas fechas debe publicarse las bases de licitación. Está suscrito, firmado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome. Está firmado por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Está firmado por Moni de Swan y está firmado por Eduardo Pérez Mota. El acuerdo fundamental por el que se le autorizó a Televisa y a Televisión Azteca la fusión en el negocio de la telefonía móvil. Se dijo que la gran condición que le habían puesto a las dos televisoras era licitar una tercera cadena nacional de televisión
y que no pasaría del mes de noviembre en el que esto lo íbamos a ver todos los mexicanos. Así que hay que estar muy atentos, porque hoy es 25 de noviembre, puede ser mañana 26, puede ser el martes 27, el miércoles 28, el jueves 29, el viernes 30, y ya. Entonces vienen estos días. Al menos que también la gran condición sea una simulación. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? Yo entiendo cuál es la preocupación de Virgilio, y Virgilio y yo tenemos muchos años compartiendo esta batalla y esta lucha. De la única fracción que yo no me haría para revocar una concesión es de la fracción novena del artículo 31. Cualquier otra a juicio de la autoridad. Porque esa fracción novena es un monumento a la discrecionalidad política brutal. Porque, ¿sabes a quién le van a aplicar la novena? A la radiodifusora de Guayacocotla, no a Televisa. Esa fracción no debe existir nunca en una ley. Nunca debe quedar un criterio tan amplio para revocar una concesión. Cualquier otra a juicio de la autoridad. Esa novena la puso el secretario de Gobernación en 1964. La ley de radio y televisión de 1960, la hicieron los concesionarios. Ellos elaboraron la ley. Hay que decirlo con toda claridad. Ellos hicieron la ley. Por eso la radio y la televisión en México dice que es una actividad de interés general. Es más, yo creo que es de las pocas leyes en el mundo que regula una industria, no un servicio. ¿Cuándo las leyes regulan una industria? Pues eso dice la ley de radio y televisión, que regula una industria, pero además una industria que realiza una actividad, no un servicio público. Bueno, pero el Estado cuidó, le dijo, háganla ustedes, pero yo me voy a quedar aquí con ciertas facultades. Ese era el arma, la espada de Damocles. Lo que hay que hacer mira, no hemos podido recuperar, digo no hemos podido como si fuera mío, no se ha podido recuperar el canal 40. Hace 7 años, no se ha podido, con todo y que fue un comando armado, encapuchados, al Cerro del Chiquihuite, a asaltar el transmisor del canal 40. Lo vio todo el país. Bueno, ¿cuántos? 9 años del asalto al Cerro del Chiquihuite, ¿sí? Bueno, 9 años. ¿Saben qué interpretación le dan los jueces a todas estas cosas? Anda de colegiado en circuito, se regresa a la Suprema Corte y luego lo regresan. A ver, necesitamos criterios claros en la ley para que no se vayan por ningún lado. Y yo sí creo que uno de las grandes reformas es aumentar sanciones en materia de contenidos de radiodifusión, incluso económicas y también penales. Si las sanciones en materia de prácticas anticompetitivas y discriminatorias o monopólicas no terminan también siendo penales y solo económicas, perdónenme, pero van a seguir pagando, así les cobren millones, porque el dinero al dinero se va, y el delito con dinero se arregla con dinero. Pero si los metemos a la cárcel, entonces le van a pensar. Ese es, como decía mi abuelita, mi pienso, pero pues hay otros puntos de vista muy respetables también.